10 suculentos platillos típicos mexicanos. La cocina mexicana es un universo de sabores, historias y símbolos que trascienden lo culinario. Cada platillo típico es una expresión viva de la identidad nacional, en la que se entrelazan tradiciones prehispánicas, influencias coloniales y la creatividad popular. En este recorrido por 10 platillos emblemáticos, no solo exploramos sus ingredientes y técnicas, sino también los mitos, los rituales y los contextos que les dan sentido. Desde el mole poblano hasta el pescado zarandeado, cada receta es una ventana al alma de México, servida con rigor, belleza y memoria. 1. El mole poblano. El mole poblano es, sin duda, uno de los platillos emblemáticos de la cocina mexicana. Originario del estado de Puebla, este platillo fusiona las tradiciones prehispánicas y las técnicas introducidas por la cocina europea durante el periodo colonial. Para su elaboración se combina una amplia variedad de ingredientes como chiles secos, especias, chocolate, frutos secos y hasta hierbas aromáticas en una salsa compleja y rica en matices. La leyenda cuenta que la creación de este maravilloso guiso se debió a la inspiración de una monja del convento de Santa Rosa, Sor Andrea de la Asunción, quien deseaba agasajar al virrey de la Nueva España con un platillo maravilloso y suculento. Según la leyenda, la monja se arrodilló ante un metate y machacó todos los ingredientes. Al verla postrada, una de las religiosas exclamó: «¡Qué bien mole su reverencia!». De inmediato, otras monjas la corrigieron diciendo: «Muele, muele, no mole». Pero el lapsus se quedó para la historia y desde entonces a esta exquisitez culinaria se le llamó mole. Aunque no debemos olvidar que los antiguos pobladores mesoamericanos ya preparaban un platillo al que llamaban moli, que en náhuatl quiere decir salsa o guisado. En cualquier caso, más que una salsa, el mole poblano representa la síntesis de culturas. En cada cucharada se percibe el legado de generaciones de cocineros que han perfeccionado su receta a través del tiempo. Su preparación laboriosa y detallada lo convierte en el platillo perfecto para celebraciones especiales, cuando su sabor se fusiona con la historia y la tradición. Este manjar ha trascendido fronteras, convirtiéndose en la gran fiesta de sabores que caracteriza a la cocina mexicana. 2. El pozole. El pozole es un guiso que se remonta a las culturas mesoamericanas y que evolucionó con la influencia española sin perder su esencia original. Tradicionalmente elaborado con base en el maíz cacahuacintle, dependiendo de la región, este platillo se enriqueció con el uso de carnes como el pollo, el pescado o el cerdo, del cual se puede pedir de cachete, de cabeza, de maciza o de surtida. En la actualidad, este suculento platillo se disfruta acompañado de rábanos, cebolla, lechuga, orégano y tostadas. Documentado incluso por frailes como Bernardino de Sahagún, el pozole fue inicialmente parte de rituales y celebraciones religiosas ancestrales, en los que se usaba carne de sacrificios como parte esencial de la receta. Pero hoy su preparación ha adquirido una dimensión familiar y festiva. Hay regiones pozoleras en las cuales tiene un sabor especial que lo tiñe de colores. Así, existen varias versiones del pozole, rojo, blanco y verde, determinadas por el chilero, los condimentos y la sazón regional. Su sabor, intenso y reconfortante, se logra gracias al equilibrio entre los ingredientes y el largo proceso de cocción, lo que lo hace ideal para compartir en reuniones y festividades patrias. El pozole es, además, un reflejo de la fusión culinaria y social que caracteriza a México. 3. La cochinita pibil. Originaria de la península de Yucatán, la cochinita pibil es un platillo que en nuestros días encarna la fusión entre la tradición maya y las influencias traídas por la llamada conquista española. Su preparación se basa en el marinado de la carne de cerdo en achiote, jugos cítricos y diversas especias, la cual se envuelve en hojas de plátano para luego cocerse lentamente.
La cochinita se puede comer en tacos, tortas o panuchos, pero siempre acompañada de la salsa yucateca llamada xnipec, elaborada fundamentalmente con naranja agria, cebolla morada, sal y chile habanero. El término pibil proviene del maya y significa cocido bajo tierra, haciendo referencia al método original de cocción que aprovecha el calor residual de un hoyo profundo en el suelo, conocido como pit. Para los antiguos mayas era costumbre degustar este platillo durante el Hanal Pichán, es decir, durante la comida de las almas o de las ánimas, que luego se hizo coincidir con las celebraciones del Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre. En aquella época, la cochinita pibil se elaboraba con carne de venado, faisán, pavo del monte y pecarí, un animal parecido al cerdo. En la actualidad, la cochinita pibil no solo destaca por su sabor jugoso y aromático, sino también por la técnica ancestral que le confiere esa textura tierna y un gusto único. Es un claro ejemplo de cómo la tradición se adapta al paso del tiempo, preservando técnicas milenarias y adaptándolas a las modernas exigencias de sabor sin perder su esencia cultural. 4. Los tacos. Si hay un símbolo de la comida mexicana, los tacos son sin duda la joya de la gastronomía popular, con infinitas variantes: al pastor, de carnitas, de cochinita, de suadero, de tripa, de longaniza, de cecina, de bistec, de barbacoa, de guisado, de canasta, de marlín o casi de lo que quieras, suaves, dorados o placeros. Estos pequeños platillos en tortilla de maíz, principalmente, representan la gran versatilidad y creatividad de la cocina mexicana. Su origen se entrelaza tanto con la tradición indígena del maíz como con influencias de cocinas foráneas, adaptando ingredientes locales que dan paso a combinaciones sorprendentes. A lo largo del tiempo, se han manejado diferentes teorías acerca del origen de la palabra taco. Algunas afirman que proviene del náhuatl tlaco, que significa mitad o en el medio. Otras sostienen que proviene del vocablo náhuatl cuautacuali, palabra muy difícil de pronunciar para los españoles, que primero la convirtieron en tacuali y finalmente en taco. No hay fecha exacta para la creación del taco, pero existen dos referencias de la época prehispánica. La primera tiene que ver con Moctezuma, de quien se dice que utilizaba las tortillas como cuchara, formando algo parecido al taco. La segunda hace referencia a que las mujeres mesoamericanas mandaban a los hombres la comida envuelta en tortillas. Con el paso del tiempo, el taco ha evolucionado de un sencillo alimento callejero a convertirse en una experiencia culinaria apreciada en México, sí, pero cada vez más en el extranjero. Su sencillez aparente contrasta con la complejidad de su sabor, resultado de marinados y otro tipo de preparados, así como de su acompañamiento con cebolla, cilantro picado, limón e infinidad de salsas y adobos cuidadosamente elaborados. Al degustar un taco, de tortilla de maíz o de tortilla de harina, de trigo, cada bocado es una invitación a descubrir la rica historia y el dinamismo cultural que caracterizan a México. 5. Los chiles en nogada. Los chiles en nogada son un platillo cargado de significado histórico y patriótico. Este manjar, que mezcla chiles poblanos rellenos de un picadillo preparado con carne, frutas y especias, se baña en una salsa de nueces, conocida como nogada, y se corona con granos de granada, evocando los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo. La versión más difundida sitúa su origen en el estado de Puebla y se asocia a menudo con las celebraciones de la independencia, siendo presentado en fechas patrias como un símbolo de identidad nacional. Cuenta la leyenda que las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla crearon este platillo en honor del general Agustín de Iturbide el día 28 de agosto de 1821, con motivo de la celebración de su santo y de la culminación de la independencia. Por eso,
decidieron decorar el plato con los 3 colores de la bandera del ejército trigarante, utilizando ingredientes propios de la temporada como las nueces de Castilla y la granada, y le añadieron un toque de perejil. La combinación de sabores dulces y salados, junto con la textura cremosa de la nogada y el toque fresco de la granada, hacen de este platillo una auténtica obra maestra del arte culinario. Con una historia que se remonta al siglo XIX, los chiles en nogada siguen siendo apreciados tanto por su exquisito sabor como por la profundidad de su legado cultural, y a nivel mundial son considerados como uno de los platos más finos de la cocina mexicana. 6. Los tamales. Los tamales, este delicioso platillo de origen prehispánico, es uno de los más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Elaborados con masa de maíz y rellenos de carne de pollo o cerdo, chiles, verduras o frutas dulces, se envuelven en hojas de maíz o de plátano, preferentemente, para ser cocidos al vapor en ollas de barro y en la actualidad en recipientes metálicos o botes tamaleros. Su origen, anterior al de las tortillas, lo caracteriza como un alimento rústico, nutritivo y versátil, presente en rituales, festividades y comidas cotidianas. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. El origen eminentemente popular de esta joya culinaria le ha conferido un sello casi místico a su elaboración. Se dice, por ejemplo, que si al preparar la masa cambias el sentido del batido varias veces, ésta se cortará o no se esponjará. También se dice que si la persona que los prepara está de mal humor, no se cocerán. Y también se afirma que a la masa hay que persignarla para que todo salga bien, y hay que cantarles mientras se amasan para que no tomen sabor agrio. Y por si eso no fuera poco, está estrictamente prohibido abrir la vaporera mientras se cuecen, porque si eso ocurre se encelan y quedan crudos. Ya sea como parte de la cena o para disfrutarlos en el desayuno en forma de la ya muy famosa torta conocida como guajolota, para cumplir con la tradición del Día de la Candelaria, para alguna celebración familiar o simplemente para tener las fuerzas necesarias que nos permitan soportar las arduas jornadas laborales, los tamales son un platillo que forma parte de la dieta básica de millones de personas. La enorme diversidad de tamales, más de 400 o 500 con variantes que difieren de región en región, reflejan la riqueza cultural y la adaptabilidad de la cocina mexicana. Cada receta es un legado familiar y comunitario en el que se combinan técnicas ancestrales y sabores genuinos. Este platillo no solo se disfruta por su sabor, sino también por el fuerte vínculo social y cultural que representa para los mexicanos. 7. La barbacoa. La barbacoa es sinónimo de tradición y sazón en muchas regiones de México. Originalmente, su nombre hacía referencia a la técnica de cocer la carne lentamente en un hoyo o en un horno subterráneo, lo que tenía varias ventajas. En el arte culinario prehispánico, se sabía que los alimentos cocidos lentamente con calor indirecto eran más sabrosos y nutritivos. Como la carne no tenía contacto directo con el fuego, solo con el calor del hoyo, no era necesario mezclarla con líquido alguno que pudiera hacerle perder parte de su sustancia y su sabor, por lo general ahumado y tierno. Al parecer, la palabra barbacoa, de origen caribeño, utilizada por los españoles para referirse a esta técnica de cocción mesoamericana llamada tapextle. Los cocineros tlaxcaltecas, por ejemplo, utilizaban las pencas de maguey asadas para envolver armadillos, conejos, venados, guajolotes e iguanas, y luego los cocían en los hoyos debajo de la tierra. La barbacoa se complementaba con una salsa de chiles secos, la salsa borracha, pulque y tortillas de comal. Luego de la llegada de los españoles se comenzó a utilizar el borrego y el chivo, lo que hizo de la barbacoa de hoyo un platillo coloquialmente llamado mestizo, pero sobre todo muy nuestro, muy mexicano. Con el paso del tiempo, la barbacoa ha evolucionado adoptando nuevas técnicas de preparación, pero sin perder su identidad nacional.
En la actualidad, la barbacoa es un platillo emblemático en todo tipo de reuniones, ya que convoca a amigos y familiares a disfrutar de un festín que celebra la herencia gastronómica del país. 8. Las enchiladas. Las enchiladas, como las conocemos actualmente, son una muestra clara de la amalgama de tradiciones prehispánicas y aportes europeos en la cocina mexicana. Consisten en tortillas, generalmente de maíz, rellenas de pollo, queso, frijoles, papa o carne, que se bañan en diversas salsas, ya sean rojas, verdes o incluso de mole. La receta se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los ingredientes y técnicas de cada región. El origen de este suculento platillo se remonta a la época prehispánica. Al parecer, la palabra enchilada proviene del náhuatl chilapitzali, que surge de la combinación de los vocablos chili, que significa chile, y tlapitzali, que significa flauta, haciendo referencia a una flauta enchilada, es decir, una tortilla enrollada, rellena y bañada en chile. Aunque las flautas y las enchiladas comparten este origen, las enchiladas llegaron a prepararse como tortillas dobladas, en una forma similar a la de las quesadillas. Las enchiladas, platillo del cual se dice que existen más de 100 variantes, resaltan por su sencillez y versatilidad, ofreciendo combinaciones que satisfacen a los paladares más exigentes. Así, podemos encontrar enchiladas mineras, potosinas, verdes, rojas, suizas, queretanas, michoacanas, de mole y un largo etcétera. Su enorme y bien ganada popularidad se debe, en gran parte, a la relativa facilidad de su preparación y a que si se consumen con moderación, son, sin duda, una comida reconfortante y nutritiva, ideal tanto para ocasiones cotidianas como para celebraciones muy especiales. 9. La sopa azteca. La sopa azteca, también conocida como sopa de tortilla, es un homenaje a la herencia culinaria de la época prehispánica. Su base es el maíz, transformado en crujientes tiras de tortilla que se sumergen en un caldo robusto preparado con jitomates, chiles, particularmente el pasilla, especias y epazote. Se suele complementar con pollo cocido deshebrado, aguacate, queso fresco y crema, lo que añade frescura y suavidad al platillo. Aunque parezca irónico, se cree que la sopa azteca surgió en Tlaxcala, cuyos antiguos habitantes sintieron la necesidad de ablandar el maíz para facilitar su digestión. Para ello, utilizaron recipientes de piedra en los cuales cocinaron el grano y a partir de eso elaboraron caldos y sopas. Con la llegada de los españoles, se le incluyeron nuevos ingredientes como el pollo y el queso. Así, la historia de la sopa azteca se vincula con la adaptación de ingredientes ancestrales a nuevas preparaciones que respondieron a las necesidades y gustos contemporáneos. La sopa azteca, por supuesto, es un plato muy popular y muchas regiones del país tienen su propia versión. Algunas recetas incluyen ingredientes como chicharrón, chile ancho o tomate, mientras que otras se sirven con los ingredientes por separado para que el comensal los agregue a su gusto. Su sabor ahumado, ligeramente picante y a la vez reconfortante, la han convertido en una elección predilecta en desayunos o almuerzos, evocando en cada cucharada el legado cultural de los antiguos habitantes de la región mesoamericana. 10. El pescado zarandeado. El pescado zarandeado es la muestra perfecta de la riqueza culinaria de las costas mexicanas. Este platillo, originario de la isla de Mexcaltitán en Nayarit, destaca por su método de cocción a la parrilla, que realza el sabor natural del pescado, el cual puede ser huachinango, pargo o robalo. El pescado se marina en una mezcla de chiles secos, ajo, limón y otras especias, consiguiendo un equilibrio perfecto entre el picor y la frescura del mar. Se dice que el origen de este platillo se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas Totorame, bajo el señorío de Chametlán, tenían por costumbre cocinar con leña sacada de los manglares. Al parecer,
La receta tradicional consistía en sazonar el pescado con una salsa especial y luego ahumarlo con leña de mangle sobre un tendido de varillas de palma. Con la llegada de los españoles, a la receta tradicional se le incluyeron ingredientes como el aceite, el limón y diferentes especias, lo cual enriqueció el sabor del platillo, aunque este permaneció fiel a sus raíces indígenas. La técnica zarandeada implica remojar y asar el pescado de manera que quede jugoso por dentro y ligeramente crujiente por fuera, una combinación que deleita a quienes buscan sabores intensos y auténticos. Este platillo, que tiene variantes deliciosas como la sinaloense, es un fiel representante de la cocina costera mexicana, en la que la frescura de los ingredientes y el toque ahumado se funden en un festín sensorial, reflejo de la conexión de la comunidad con el mar y con la naturaleza. A nivel internacional, ha sido calificado como uno de los mejores platillos de cocina de mar. Los 10 platillos de los que te he hablado no solo son recetas, son relatos que se han cocinado a fuego lento en la historia de México. Cada uno representa una región, una época, una comunidad que ha sabido preservar su legado a través del sabor. Conocerlos es saborear la diversidad cultural del país y compartirlos es honrar a quienes han transmitido estas tradiciones con orgullo y pasión. Que este recorrido te despierte el deseo de seguir explorando la gastronomía mexicana con ojos curiosos, paladar atento y respeto por su profunda autenticidad.